Hola, ¿qué tal? En esta entrevista vamos a platicar acerca del concepto BOBAT y algunas técnicas de facilitación e inhibición. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es el momento más recomendado para iniciar el tratamiento terapéutico en un paciente que sufrió alguna lesión cerebral y por qué? En la actualidad, la terapia se inicia lo más pronto posible después de haber sufrido una lesión neurológica, ya que entre más rápido sea el tratamiento, más pronto será la rehabilitación del paciente. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Es la capacidad de cada célula del organismo de organizarse y reorganizarse de nuevo en cada fase de su desarrollo. ¿Qué tipo de problemas dificultan el desempeño ocupacional y funcionalidad del paciente con lesión cerebral desde el punto de vista terapéutico? Algunas dificultades para la distribución del peso corporal, el mantenimiento de la estabilidad en posiciones en contra de la fuerza de gravedad y en la activación de las respuestas para el mantenimiento del equilibrio cuando sufre modificaciones. ¿Puede describir cómo es el tono muscular anómalo o alterado y en qué zona se presenta? El tono muscular anómalo se define según Bovad como alteración de la tensión muscular y la resistencia al estiramiento pasivo, y se presenta en grupos musculares selectivos del tronco y en los miembros inferiores y superiores afectados. ¿Qué técnicas utiliza el concepto Bovad para el tratamiento de esta alteración? El tono muscular afectado. El concepto Bovad utiliza técnicas manuales para el manejo de los problemas relacionados con el tono muscular y el control del movimiento. ¿Cuál es el objetivo del concepto BOBAT al aplicar estas técnicas? El objetivo principal de este concepto es el tratamiento de la pérdida del movimiento normal que se asocia a la hemiplegia, donde se observa un déficit de control postural y dificultad en el alineamiento corporal correcto en diferentes actividades. ¿Qué tipo de técnicas de manipulación conoce? Las técnicas de inhibición y las técnicas de facilitación. ¿Para qué sirven las técnicas de inhibición? Se emplean para tratar problemas que están relacionados con el tono y coordinación anormal. Su finalidad es disminuir la espasticidad o el bloqueo existente y eliminar los patrones anómalos del movimiento. ¿Podría describir una técnica de inhibición? Una técnica de inhibición sería, por ejemplo, la flexión de cadera con flexión de cintura escapular. Esta nos permitirá inhibir la actividad espástica extensora o espasmos extensores y facilitar el control de la cabeza. También permitirá inhibir la hiperextensión de caderas y rodillas en pacientes con atetosis. ¿Para qué sirven las técnicas de facilitación? Estas técnicas se utilizan para activar las respuestas automáticas posturales y del control del tronco, así como reeducar la transferencia del peso corporal y los movimientos anormales de la extremidad superior. ¿Podría describir una técnica de facilitación? Podemos hablar de la técnica del taping, que se divide en varias. Su principal función es activar grupos musculares débiles en el tronco y los miembros, así como aumentar el tono muscular. Por ejemplo, podríamos hablar del taping de presión, que consiste en activar la contracción simultánea de los músculos agonistas y antagonistas. Se usa principalmente en pacientes espásticos que son hipotónicos con espasticidad controlada. ¿Qué es el postural set? Es la posición de los puntos clave entre sí y la base de sustentación en una interacción continua. Esta alineación determina la calidad del tono postural. ¿Dónde se localizan los puntos clave de control? En la pelvis, en ambas cinturas escapulares, en los pies, las manos y la cabeza. ¿Qué se logra el paciente al activar los puntos clave? Se logra obtener el control postural normal en el paciente, permitiendo una estabilidad del cuerpo y de esta forma el control de las extremidades proximales, ya que en ellos se encuentra una gran cantidad de receptores que le envían la información a nuestro sistema nervioso. ¿Hay algún punto clave que se tome como referencia para trabajar con los demás? El punto clave central. Este punto es un punto funcional que se encuentra en el centro del cuerpo, entre la apófisis sifoide de nuestro esternón y entre la séptima y octava vértebra torácica.